Vámonos entonces a nuestra jornada, amados hermanos. Estamos ya dispuestos en nuestros corazones para entrar a la jornada de nuestro parashá de semana, Mishpatim. La verdad que es una parashá apasionante, una parashá con tanto contenido. Así es que vamos a distribuir nuestros temas y cada quien particularmente nos compartiremos una enseñanza. El parashá para esta jornada de Mishpatim, juicios, tiene que ver todo con la relación a ordenamientos, los misbot, tiene que ver con los estatutos, los decretos, las sentencias particularmente. Abarca desde el libro de Éxodo en el capítulo 21, verso 1 en adelante, hasta el capítulo 24, verso 18. Y en el Haftará para el libro de Jeremías en Jeremías, capítulo 34, verso 8, y también en el libro de Mateo, en el Brit Hadasha, en el capítulo 5, verso 38, Hebreos capítulo 4, capítulo 9, capítulo 9, capítulo 15 y capítulo 10 en el verso 28. Vamos a avanzar entonces en nuestra instrucción para el tema y el comienzo, y voy a tratar de resumir mi tema en un contenido muy breve. Esta mañana desarrollamos una jornada hermosa con los hermanos en ICI Europa. Bueno, ya ellos están en la noche, algunos nos están acompañando incluso todavía a esta hora, así es que muchas gracias. Lo primero que vamos a recordar todos en nuestra jornada es que la Kadosh Torah, nuestra Biblia, el Tanaj, el Brit Hadasha, todo el compendio bíblico es el libro de instrucción. La primera palabra que todos necesitamos tener definida es el manual de instrucciones. Y hay dos textos que en lo personal me apasiona mencionar y lo repito con tanta frecuencia. Lo repito con mucha frecuencia porque tienen que ser un rema en la vida de cada uno de nosotros. Yo particularmente tengo algunos 2 o 3 textos bíblicos que repito con frecuencia y son estos. El libro de los Hebreos en el capítulo 4, verso 12 dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, dice esa palabra, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que hacemos. Luego el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8 dice: recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh descienda sobre vosotros. Cada uno de nosotros recibe ese poder del Ruach. Y luego el libro de los Hechos, el libro de Josué, en el capítulo 1 y en el verso 8 nos dice, que es un texto que todos de alguna manera con frecuencia compartimos y tenemos grabado en nuestro corazón, dice: nunca se apartará de tu boca, de tu decir, de tu hacer, de tu pensar, este libro de la Torá. Aquí nos lo tradujeron como ley, y esa expresión es la que quiero que tratemos brevemente en mi primera jornada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, por favor subraye, guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que estas 2 palabras las quiero resaltar: guardar y hacer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Torá no es más, como lo mencionan los textos bíblicos, algunas versiones, la ley, entonces entendemos que la Torá viene de esa palabra yará, viene de la palabra de instrucción, de manual de instrucciones, un manual de vida. ¿Qué es lo que Adonai quiere para nosotros? Adonai quiere para nosotros que de acuerdo a su ordenanza, a sus misbot, a sus mishpatim, a sus edot, a sus jukim, de acuerdo a esos mandamientos, a esas misbot, repito, podamos tener una vida conforme al propósito del Padre. Y cuando el propósito del Padre para nosotros es de bienestar, de vida, de verajá, de bendición, entonces todas las cosas nos saldrán bien. Pero ¿qué sucede con la manera de pensar del hombre en su comunidad genérica? Pues el hombre quiere pensar como le parece, cuando le parece y lo que le parece. Y recuerden que la palabra nos dice que nuestros pensamientos humanos, filosóficos, teológicos, no son los pensamientos de nuestro Abba. El Eterno, nuestro amado Adonai, está determinado y fundamentado en cuidarnos, guardarnos, protegernos, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no anhela más en su corazón que poder cuidar y tratar bien
a sus hijos. Quiero que me acompañen por un momento al libro de Romanos, vamos al libro de Romanos en el capítulo 2 y tomemos el verso 20. Voy a dar 3 textos bíblicos para nuestro tema ahora mismo. Romanos capítulo 2, verso 20. Por favor, vaya conmigo a sus Biblias y léalo conmigo. Libro de Romanos capítulo 2, verso 20, dice la palabra, léalo conmigo. Dice, atención, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. En la instrucción, en el manual de vida, nosotros tenemos el compendio del conocimiento y de Elemet, la verdad. Ustedes conocerán la verdad, Juan 8:32, y la verdad, Elemet, los hará libres. Por lo tanto, el pueblo de Israel sale de una condición de esclavitud, con mano extendida, brazo fuerte, y camina por el desierto. Y estamos ahora justo frente al monte Sinaí, y allí se produce ese gran suceso extraordinariamente sobrenatural. ¿Cuál es? Que el pueblo de Israel y algunos pueblos que salieron junto con ellos fueron testigos del momento en que se presenta la voz, las palabras que Hashem, nuestro amado Adonai, le entrega al pueblo. Recuerden que esa instrucción fue entregada al pueblo de Israel como le fue entregada a otros pueblos. O sea que no tienen exclusividad ni particularmente solamente al pueblo de Israel. Cuando hablo del pueblo de Israel, obviamente estoy haciendo referencia a las 12 tribus. Porque usualmente pensamos que las ordenanzas, los misbot, los mispatín y todo lo demás pareciera que solamente corresponde al pueblo judío, y es un gravísimo error, toda vez que toda la instrucción y el manual de vida fue entregado a todos y para todos. Ya vamos a hacer una reflexión pequeña sobre ese punto. Libro de los Salmos, en el Salmo 111, por favor acompáñeme al libro de los Salmos, en el Salmo 111 y en el verso 7. Dice esta palabra, atención, léalo conmigo. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmándonos eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La vida del varón Kadosh está en el poder de la palabra. Que sus manos sean en verdad, que sus juicios sean siempre conforme a los misbot, y que seamos realmente afirmados en el emet y en la rectitud. Aquí la palabra rectitud tiene que ver obviamente con integridad. Por favor, dígalo conmigo, que seamos hombres verdaderamente íntegros. Y el tercer texto que quiero compartir lo vamos a ver en el primer libro de Pedro, en el capítulo 4 y en el verso 10. Primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice esta palabra. Por favor, mucha atención. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Adonai. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros ha recibido de parte del Padre ese don maravilloso, particularmente cada quien, para que sea administrador digno, recto delante de Hashem en todo cuanto nosotros hacemos diariamente. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes este aspecto que me pareció tan maravilloso en una lectura sencilla para que veamos cuán importante es la Torá. Quienes hemos llegado al nivel de Torá, hemos llegado porque el Padre Eterno ha tocado nuestros corazones y de manera absolutamente íntegra, voluntaria, venimos a Torá. Nadie puede venir a la Kadosh Torá por fuerza, por obligación, por compromiso, por apariencia, por simplemente pasar por el camino. No. Debemos tener una responsabilidad. Entonces encontré una enseñanza muy interesante que quiero compartir en una lectura breve. Cuando Adonai entrega la Kadosh Torah allí en el monte Horeb, se la reveló al pueblo de Israel y algunos pueblos más que venían con ellos. Pero entonces, antes de que esto pasara, Adonai fue primero a aquellos de la casa de Esaú, y les preguntó, ¿aceptarían mi Torah? Y ellos contestaron, ¿qué está escrito en ella? Por favor, atención a la pregunta. ¿Qué está escrito en ella? Nosotros queremos invitar a muchas gentes, a nuestras familias directas, para que vengan a Torá. Y es apenas obvio que ellos pregunten, ¿y qué es Torá?
¿y qué está escrito en ella? Entonces respondieron las comunidades de Esaú y respondieron, les dijo el Eterno, no asesinarás. Y ellos contestaron, Padre del universo, esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestro padre, cuyas manos son las manos de Esaú, nos llevó a apoyarnos solo en la espada, porque su padre le dijo, por tu espada vivirás. Entonces no podemos aceptar la Torá. Posteriormente Adonai fue a donde los hijos de Amón y de Moab, recuerden, los amonitas y los moabitas, y les preguntó, ¿aceptarían ustedes mi Kadosh Torá? Y ellos contestaron, ¿qué está escrito en ella? Adonai le respondió, no cometerás adulterio. Ellos contestaron, Rey del universo, nuestro origen es el adulterio, el incesto, como está escrito. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Entonces no podemos aceptar la Torá. Luego Adonai fue a donde los hijos de Ismael y les preguntó, ¿aceptarían ustedes mi Torá? Ellos dijeron, ¿qué está escrito en ella? Él les dijo, no robarás. Entonces ellos contestaron, Padre eterno, nuestra misma naturaleza es vivir solo de lo que robamos y de lo que adquirimos con violencia, como está escrito respecto a Ismael, y él será como un asno salvaje, su mano estará sobre todo y la mano de todos sobre él. No podemos aceptar la Torá. Entonces, mis amados, el punto al que quiero llegar como aplicación de todo este parashá de Mishpatim, leyes, ordenanzas, estatutos y decretos, es que definitivamente si la Torá, nosotros preguntamos qué está escrito en ella, y el Eterno nos menciona que es un manual de vida, es un manual de instrucciones sobre cómo vivir en integridad y en rectitud, adorando y reconociendo a nuestro amado Padre, entonces tú hoy tienes la oportunidad de decirle, Padre eterno, hoy, heme aquí, yo estoy dispuesto a recibir tu Kadosh Torah. Si por lo contrario no te acomodas y sientes que hay demasiado protocolo, sientes que hay demasiadas ordenanzas, sientes que hay muchas cosas que te cargan y que no las puedes aceptar, entonces tu condición delante de Hashem no te permitirá entrar en ella. Saben ustedes, mis amados hermanos, que cada vez que hacemos el estudio de Parashá durante el día de Shabbat, cada parashot, a su vez, está acompañado de un número determinado de misbot, es decir, de estatutos o de ordenanzas. Lo compartimos como testimonio, como mandamiento mejor. Para el mandamiento de esta semana, el parashá misbot de estas mishpatim de esta semana, abarca desde el misbot 42 hasta el misbot 94, dentro de los 613 misbot que tenemos en la Torá. Entonces, cuando miramos estos misbot, ahora tenemos que establecer cuáles de estos 42 al 94 hoy están vigentes, cuáles todavía hoy podemos o vivir y practicar y cuáles obviamente no. Voy a mencionar algunos muy básicos entre ellos. Por ejemplo, la obligación que la Corte tiene, la Corte de Justicia, de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a pena capital. Leyes sobre las multas, obligación de una corte de justicia de juzgar por daños por los animales, la obligación de juzgar por daños causados por el fuego, la obligación de juzgar casos relacionados con un hombre violador, la prohibición de perjudicar a un inconverso, la prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar, la prohibición de maldecir el nombre de Adonai, la prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto, la prohibición de escuchar a un litigante que no está presente con su oponente, la prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad, el precepto de descansar en Shabbat, la prohibición de jurar el nombre de un ídolo, la prohibición de la prohibición de incitar al pueblo de Israel a cualquier aspecto de idolatría, entre otros. Todo parashá entonces trae consigo establecidos los mishpatim, los misbot, las ordenanzas que debemos prestar atención para el cumplimiento de nuestro manual de vida. Por eso es importante cuando hacemos los estudios de Aliyá, y yo sé que ya muchos de ustedes están acompañados de algunos textos bíblicos que traen consigo cada uno de los respectivos misbot que nos acompañan durante cada
tiempo de semana. De tal manera que cuando hablamos de ordenanzas, de decretos, cuando hablamos de Torá, cuando hablamos de Mishpatín, en conclusión, este parachá nos habla en términos generales de lo que significa la palabra justicia. Ahora, la palabra justicia, como la entienden o la entendemos los hombres, es una expresión muy distinta jurídicamente al contexto de la justicia celestial. Para nosotros jurídicamente la balanza representa el símbolo de la justicia, es decir, que no se puede inclinar en una dirección o inclinar en otra. La justicia tiene que ser equilibrada. A eso le llamamos una justicia justa. Pero para nuestro Padre Adonai, la justicia tiene que ver con obediencia, la justicia tiene que ver con excelencia, la justicia tiene que ver con eficacia. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que cuando nosotros como hombres caminamos conforme a las ordenanzas, a los mishpatín, a los edot, a los juquín establecidos en la palabra, entonces caminaremos con una vida justa. Toda la instrucción, toda la Torá es un manual de instrucciones estableciendo normas sociales, normas económicas, normas de sedaká, normas del templo, todo lo que hacemos. ¿Por qué nos lavamos las manos? Porque es una ordenanza del templo. ¿Por qué celebramos el Shabbat? Porque es un misbot de las 10 palabras de Éxodo capítulo 20. Y cada cosa, cada acción, cada momento que tenemos en la celebración de Shabbat no es una ocurrencia de Israel Casa Integral, es el cumplimiento fiel y establecido dentro de la liturgia que Adonai nos ha establecido. Así es que en los minuticos que me quedan, por favor, vamos a ir al libro de Shemot, capítulo 24. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 24 y tome conmigo la lectura del verso 7. Capítulo 24, verso 7. Dice esta palabra: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Esta expresión haremos y obedeceremos, Nasi be nishma, haremos y obedeceremos, realmente la palabra nishma en su traducción del hebreo al español, obedecer está bien. Es una palabra, es una buena traducción, pero realmente la Nasi be nishma lo que nos habla es de escuchar. Haremos y escucharemos. Haremos y escucharemos. Mis amados hermanos, cuando venimos a la Kadosh Torah y estamos en este nivel, en este proceso Kadosh, entonces haremos conforme a lo que escrito está y escucharemos lo que la Torá tiene que decirnos. Tenemos que hacer lo que está escrito y tenemos que escuchar lo que Adonai cada Shabbat nos tiene que decir. Por lo tanto, dígalo conmigo, por favor, Nase benishma. Haremos y escucharemos. Padre eterno, que cada día que vengamos a nuestro tiempo de Shabbat, es mi ruego y mi petición para este día maravilloso de Shabbat, que podamos escuchar audiblemente tu voz en cada enseñanza, a través de cada pastor, a través de cada liyá, a través de cada adoración, a través de todo lo que estamos haciendo. Nos aprestamos en los siguientes días a entrar a este maravilloso texto de 49 días en la palabra, 49 días donde vamos a aprender a escuchar, donde vamos a aprender a obedecer, donde vamos a aprender a hacer, donde vamos a aprender cómo tomar un texto, preparar la enseñanza, meditar en ella y entonces cerrando esos 49 días como Israel Casa Integral en las naciones, tengamos la certeza en nuestros corazones que cada ordenanza, que cada misbod, que cada sentencia establecida por Hashem sea parte de nuestra vida. Solamente si pensamos por un momento que cada ordenanza, cada mishpatín del texto de la Torá nos lleva a vivir una vida saludable, a vivir una vida prolongada. Dice el libro en el capítulo 20 en Shemot, en el mandato, en la misbot número 5, honrar a nuestros padres y a nuestros padres. Y aquí en las prohibiciones que tenemos para el parashá de hoy, justamente nos dice que no puede haber un hijo que deshonre, que no puede haber un hijo que golpee, que no puede haber un hijo que maltrate a su padre, porque será una de las condiciones
partes más lamentables en la vida de un ser humano. Esto es hacer y escuchar. Hacer lo que la Torá nos indica y escuchar conforme a lo que Él tiene para con nosotros. Queremos vivir una vida saludable, queremos vivir una vida de gozo, de alegría. Escuchemos lo que la Torá tiene que decirnos. Cumplamos las misbot y los preceptos que el Padre nos ha entregado en el libro del pacto, en el manual de instrucciones, en el manual de vida. Bueno, mis amados, esa es mi primera y corta intervención para hoy. Espero que el mensaje haya llegado a sus corazones. Repítalo nuevamente conmigo. Nasa benishma. Nase benishma. Haremos y escucharemos. Adelante. Amén, amén, Baruch Hashem. Qué bendición. Este parashá definitivamente es una gran bendición para nuestra vida, ¿verdad? Definitivamente, si lo hubiéramos leído en un nivel número 2, nos hubiéramos preguntado, ¿podemos saltarnos al siguiente parashá y no tener que tocar este? En el nivel número 2 definitivamente pasábamos mucho tiempo donde definitivamente lo que eran los libros de Levítico, Éxodo, muchas personas no tocaban por el miedo de, ¿qué? De los 613 mandamientos, que es lo que verdaderamente hoy que sucede. El mundo verdaderamente dice, sí, pero en Levítico dice esto, y que el esclavo, y que los homosexuales, y todas esas cosas, ¿verdad? Así que si nosotros no lo estudiamos, el mundo nos lo va a recordar a cada uno de nosotros, de que existen y que son reales. Partamos de un ejemplo muy importante en el día de hoy, de una declaración muy importante. Todo lo que la palabra dice es de bendición. Todo lo que la palabra dice es para nuestro beneficio dentro de la casa de Israel, para que podamos crecer espiritualmente. Lo que vemos en este Parashá Mishpatim también aplica a nuestra vida. Aplica la esclavitud a nuestra vida, aplica el tener buey, el tener esclavos, claro que sí aplica a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que Hashem quería expresar por medio de estos mishbot, era que verdaderamente el pueblo entendiera que estas cosas que él estaba pidiendo al pueblo era para que ellos vivieran una vida de justicia y de bondad. Es muy importante esto. Cuando nosotros estudiamos el parashá de esta semana, lo tenemos que ver con ese ángulo. Ahora, es importante entender que, por supuesto, nosotros lo sabemos, que el que le da la vida en sí es Yeshua HaMashiach, ¿no? Él es la Torah viviente, él es el que viene a decirnos lo que verdaderamente todo esto se significa. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día estar dentro de las raíces hebreas, o de la parte mesiánica, como usted le quiera llamar, y decir que guardamos Torah cuando ni sabemos lo que su Torah dice o lo que el libro de Shemot dice? Tenemos que estudiar estos mandamientos para poder verdaderamente también entender que ahora sí podemos aplicar a nuestra vida, como decía el pastor Roberto, y cuáles a lo mejor en este momento no aplican porque no estamos en la propia tierra o porque no está el templo, y eso es muy importante. Vayamos al libro de Mateo, amados, capítulo 5 y en el verso 17. Y vamos a hablar de el único que pudiéramos, justo se me viene en este momento, el doctor de la ley. ¿Por qué lo podemos decir de este sentido? El único que verdaderamente le puede dar esencia a la ley de Mishpatim, que es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? El doctor de la ley. Y en Mateo capítulo 5, verso 14, vayámonos al verso 13, perdón. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos. Y Yeshua nos da esta hermosa palabra en el verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, o sea, en términos que ya conocemos, está diciendo la Torá o el Haftará. No he venido para cortar eso, sino para cumplir. Y eso yo creo que es lo más maravilloso de este Parashá Mishpatim. Ahora, es muy importante entender de que nosotros podemos usar ese tipo de palabras o costumbres que decimos como, Yeshua cumplió la ley. Sí, pero ¿cuál ley cumplió? Si no estudiamos el Parashá Mishpatim, nunca vamos a saber qué verdaderamente él nos estaba diciendo. Digamos, saltémonos justo al verso 38, donde él mismo cita Parashá Mishpatim. Ahí usted lo puede escribir en su Biblia, donde él mismo habla de esta semana y les dice a ellos, les quiero dar el significado correcto para que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir. Así que el verso 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Oíste lo que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y Yeshua literalmente está citando ¿qué? Misbot. Él está diciéndole al pueblo, ustedes ya han escuchado esto en el pasado, ahora yo les quiero decir que la esencia de todo esto es hacer justicia y bondad. Todo lo que el Padre le pidió al pueblo de Israel en el Parashá Mishpatim, en las leyes, por supuesto, es para que el pueblo entienda de que al final del día todo lo que ellos hacen. Por ejemplo, leímos esta semana, si el buey de tu vecino tú se lo prestas y en posesión de tu vecino este buey se muere, se investigará y se sabrá si ese buey murió por culpa de tu vecino o fue un accidente. Bueno, todas esas diferentes cosas que tratamos esta semana. ¿Con el sentido de qué? De que no haya, por supuesto, algo malo entre el vecino y mi persona, sino que en todo lo que nosotros hagamos haya justicia, haya reparación, si es que se lleva a ese sentido, pero para que todos los otros pueblos vean la justicia y la bondad. Esa es la esencia de este parashá. Ahora, esta semana, verdaderamente al estudiar estos parashás, viene un término que es muy importante y es el término de la esclavitud, ¿verdad? El mundo verdaderamente al escuchar esto, creo que en pocas palabras, verdaderamente comparan la esclavitud que se trata en este parashá con la famosa esclavitud del pueblo afroamericano en Estados Unidos, digamos uno de esos ejemplos, como hay tantos otros ejemplos en la historia de nuestro mundo que han existido y que hasta el día de hoy existen. La diferencia grande de la cual Adonai le pide al pueblo de Israel, porque entendamos algo, yo creo que es muy entendible de que de una forma u otra, en este sentido, en ese tiempo, la esclavitud era una forma verdaderamente no como nosotros la conocemos hoy en día, sino era un término completamente diferente. Le presté dinero a mi vecino no puede pagarme, entonces ahora va a trabajar para mí, y eso no es de que si me debe $10,000, pues le voy a pagar $1 la hora hasta que sea mi esclavo por siempre. No, habían términos justos que se tenían que tratar, y por eso Parashá Mishpatim entra con esa esencia, pero con un término de ¿qué? De justicia y de bondad. De que verdaderamente el pueblo entienda que ellos no pueden maltratar. ¿Qué le dice el Eterno al pueblo de Israel en Shemot capítulo 20, verso 1?
Yo los saqué de casa de servidumbre. Yo soy Yod-Heh Vah-Heh. Y en este mismo parashá les dice, recuérdense que ustedes también estuvieron en Egipto y fueron esclavos. No pueden tratar como ustedes fueron tratados. Tienen que subir, ir más allá a la milla, nos dice Yeshua en Mateo capítulo 5. Vayan más allá de lo que ustedes han visto. Ustedes van a darle la esencia de la hermosa bendición del parashá Mishpatim. Esta semana con el maestro Rico Cortés hablábamos acerca de este parashá y por supuesto los mitzvot. Y es importante que estudiemos las leyes que pertenecen a cada parashá. ¿Por qué? Porque vamos a ver la esencia de lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Amados, en estos días, justo la semana pasada hablábamos en el programa de Noches de Had. Y algo que el Eterno ha puesto en mi vida, y quiero compartirlo con todo Israel Casa Integral, es que nos necesitamos preparar para cambios. Preparar para cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Venimos a las raíces hebreas, salimos, como decimos, del nivel número 2, pero a veces pensamos de que el salir del nivel número 2 es muy fácil. Para algunas personas es fácil, en el sentido de que cuando ya cruzan al otro lado y como que ven la esencia de todo, dicen, ok, listo. Pero comenzamos a pensar de que las raíces hebreas o el mesianismo, como lo quisiéramos llamar en el sentido de creer que el Mesías regresará, es un término que también necesita ser auditorado. Verdaderamente a veces pensamos de que las raíces hebreas es el mismo cristianismo, o sea que podemos actuar de la misma manera. Si vamos a venir a la Torá, tenemos que entender que también van a haber cosas que vamos a tener que cambiar. Eso significa de una forma u otra que vamos a dejar nuestra identidad como casa de Israel para ir a ser como la casa de Yehudá. Claro que no. Pero dentro de la constitución legal de Israel existe una sola constitución. Y no existen reformas, no existen dobles constituciones o no existe una constitución para Israel Casa Integral y para otro ministerio. Existe una sola Kadosh Torah y una sola lengua que necesita ser hablada dentro de la constitución legal del reino. ¿Y por qué digo esto? Digo porque necesitamos pedirle al Padre que verdaderamente, justo todavía dentro de cada uno de nosotros, cambie, quite, remueva y agregue lo que Él quiere para nuestra vida. Porque a veces podemos decir, heme aquí, Padre, estoy guardando Torah, estoy guardando Shabbat. Sí, pero también le has hecho una auditoría o has leído los mitzvot, has leído los mandamientos para verdaderamente entender a lo que Romanos capítulo 10, verso 9, a lo que tú te has comprometido dentro del reino. Porque para eso está Mishpatim. Lo que nos está diciendo es que adentro de la constitución legal del reino hay una protección divina alrededor de cada uno de nosotros que nos llama a hacer justicia y bondad para que verdaderamente nosotros podamos entender lo que Él tiene para nuestra vida. La Torah es buena. La Torah es buena. La Torah es las rejas alrededor de la constitución del reino que verdaderamente nos protegen a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estudiamos las constituciones de nuestros países, entendemos de que esas constituciones están allí es ¿para qué? Para protegernos a nosotros, para que el pueblo tenga ciertos derechos que verdaderamente son defendidos por la Constitución y que nada ni nadie puede o está encima de ella, solo verdaderamente el dador de ella, ¿verdad? Vayamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 8, y vamos a ver cómo el apóstol Shaul le habla a su discípulo Timoteo y cómo le dice acerca de la ley. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley, la Torá, la Kadosh Torah, la constitución legal, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuando se opongan a la sana doctrina.
O sea, ¿qué está diciendo? A esas personas la ley los llama ¿qué? A la atención de que tienen que obedecer. Pero al final del día la ley es para proteger al pueblo dentro de la constitución legal del reino para que ellos tengan un lugar seguro. Y eso es lo que Yeshua también viene a decirnos cuando hablamos del libro de Mateo capítulo 5. Ahora Mateo capítulo 5, cuando lo leemos de una forma legal, Yeshua les está diciendo ya sabemos que en el verso 17 les dijo, yo no he venido a remover, a quitar la Torá ni el Haftará. Porque regresemos a términos muy básicos. Si Yeshua viene a hacer esto, ¿qué está haciendo? Está yendo en contra de los principios, estatutos y preceptos de Adonai, lo cual ¿qué? Lo remueven de ser un Mesías. Tenemos que hablar de la forma legal de la Biblia, ¿verdad? Yeshua no puede hacer esto porque Él es el Mesías de Israel y Él viene ¿a qué? A cumplir para que el pueblo sepa que Él es el doctor de la ley en el sentido de que Él es el dador, es la Torá viviente. Cuando estudiamos Mishpatim, amados, podemos verdaderamente entender más acerca de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, y la forma de cómo Él se expresó. Si vemos la Biblia como la constitución legal del reino, un término legal, vamos a poder ver las defensas de Yeshua defendiendo la Torah. Y no como él hablando por solo hablar, sino que él está citando el contexto para poder dar significado al pueblo, que ellos puedan entender lo que el Padre, el Abba, verdaderamente requiere de ellos. Cuando hablamos acerca del Sanedrín, hablamos acerca de los saduceos, hablamos acerca de los fariseos y que ellos vienen donde Yeshua y le hacen preguntas, ¿verdaderamente ellos estaban actuando mal? No, ellos también de una forma u otra se estaban guiando por la ley de Mishpatim, las leyes y estatutos y conceptos, porque ellos también de una forma u otra, ¿no? Estaban rigiéndose por la ley y estaban tratando de ver qué decía este rabino llamado Yeshua. Y es bien importante esto porque si empezamos a estudiar estos términos, como siempre los mencionamos aquí en Israel Casa Integral, de los términos legales de la Biblia, vamos a poder defender a Yeshua HaMashiach en nuestra vida. Vamos a poder verdaderamente entender lo que Él quiere para nuestra vida, que es que vivir una vez más una esencia de justicia y de bondad. Y que adentro de las raíces hebreas o del mesianismo verdaderamente tenemos que entender este término. ¿Por qué? Porque aquí el Padre en Mishpatim también nos está hablando a cada uno de nosotros. A cómo tratar a nuestros vecinos, cómo tratar a las personas alrededor de cada uno de nosotros. Esto no es solo para el Israel de ese entonces, es para el Israel vivo de hoy en día, que todavía vive aquí en la tierra de los vivientes, para cada uno de nosotros. ¿Cómo me comporto yo con mi vecino? ¿Cómo me comporto yo con mi propia familia? No puede haber injusticia en el sentido de que, porque estoy adentro de las raíces hebreas, puedo ser injusto con mi familia porque ellos no aceptan lo que yo hago. La palabra no nos llama a ser injustos, nos llama a ser apartados, pero también respetar los términos legales dentro de la constitución legal del reino para también saber cómo comportarnos con otras personas. Eso significa colocar la Torá a un lado para justificar las fiestas del mundo o otras cosas. No, pero nos llama también a cómo tratar a nuestro vecino. Si usted leyó el parashá de esta semana o escuchó los aliyás de los pastores, usted verdaderamente va a entender que también dentro del parashá Mishpatim, así como las hermosas palabras de Yeshua, se encuentran en Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante, y él nos dice, si te golpean, si hacen esto, mejor dicho, el término legal ahí es ve la extra milla, ¿verdad? No solo hagas esto y ya, sino ve más allá de lo que el propio mandamiento te está diciendo. Y si uno lee el Parashá Mishpatim, Yeshua no se estaba inventando algo, él estaba literalmente citando contexto, porque en el Parashá Mishpatim, en Éxodo capítulo 22, también Hashem, el Abba, la esencia del Ejad, nos dice que no solo vayan, sino hagan más allá por sus enemigos. Si su enemigo lo ven en la calle, ayúdenlo, dice el Parashá Mishpatim, ¿verdad? Entonces, Yeshua nos viene a cada uno de nosotros a decir que lo que se dijo en Mishpatim todavía sigue siendo válido. La esencia de la Torah, la esencia de la justicia
y de la bondad. Esto a cada uno de nosotros los llama nuestra atención porque hemos profesado, hemos dicho que queremos ser parte de la constitución legal del reino y al hacerlo, cada uno de nosotros tenemos que recordarnos de estos mishpatim, de estas leyes que nos ayudan a nosotros a poder verdaderamente entender nuestra salvación. ¿Cómo? Porque si sé que yo no me merecía ser salvado, que yo no me merecía ser parte de la casa de Israel, ¿cómo ahora yo me voy a dar la vuelta y voy a tratar de requerir más de otra persona o voy a tratar de llevar un peso pesado a otra persona? No, voy a hacer todo lo posible para mostrar esa misma justicia y bondad que se me han mostrado a mí con otros. Si vemos este término de Mishpatim, de esta esencia, verdaderamente vamos a poder glorificar al Padre en cada acto de nuestra vida. Y por supuesto, es el Ruach HaKodesh el que verdaderamente a cada uno de nosotros nos habla cuando estamos con una persona, cuando estamos con un vecino y a lo mejor estamos haciendo un error, estamos hablando mal de alguien, estamos haciendo lo que sea. Y es el Ruach el que verdaderamente te dice, estás bajo pacto, estás bajo convenio, has dicho con tu boca, has confesado con tu corazón, tú mismo lo has declarado. Es el Ruach HaKodesh el que viene aquí a recordarnos los mandamientos y estatutos del Padre para decirte, oye, estás bajo pacto, estás bajo convenio. ¿No son esos los tzitzits para el hombre? Verdaderamente no. Recordarle a él que tiene que declarar justicia y bondad. Pastora Pili. Tremendo. Yo estoy aquí atenta, escuchándote. Tremendo enseñanza la que estás colocando sobre la mesa. Bueno, vamos a tocar el Parashá Mishpatim ahora ya en el final, desde un concepto de ley, de Torah. Y ese concepto está basado en el libro de Shemot, capítulo 23. Quiero que venga conmigo. No voy a leer todo el capítulo 23 porque de esto es el desarrollo. Pero estas son todo lo que es una constitución para juzgar un preso en todas las áreas de Israel, ¿verdad? Quiero que vea usted cómo es que el Parashá Mishpatim me puede servir hoy para entender la legalidad del juicio en Yeshua. Estamos presentando Notimaná por Radio Génesis. El Sanedrín funcionaba como una corte de justicia que interpretaba y aplicaba la ley de Moshe sin enunciar proposiciones doctrinales. En él coexisten miembros de dos grupos decididamente antagónicos. En el tiempo de Yeshua, el Sanedrín estaba integrado de 72 a 74 miembros y se componía de tres clases: los ancianos, pertenecientes a la aristocracia laica; los sumos sacerdotes y los escribas, en su gran mayoría de fariseos y de saduceos. Por estar arraigados a la clase media urbana y bien representante en Jerusalén, los fariseos constituían, junto con los saduceos, la fuerza principal en la vida pública. El modelo para diseñar esta corte de justicia la habrían tomado de Éxodo capítulo 24, verso 1, en donde se relata que Adonai llamó a Moisés, Josué, Nadab y Abiú y 70 ancianos. Unos y otros rendían culto al mismo Adonai. Los talmidim de Yeshua tuvieron que presentarse ante el Sanedrín porque era una ordenanza de Torah. Deuteronomio capítulo 17, verso 8 al 13. Tuvieron que presentarse Pedro y Juan. Ante el Sanedrín tuvo que presentarse Pablo. Es por eso que sabemos que el juicio a Yeshua en el Sanedrín fue ilegal. Si en la época del Brit Hadash el Sanedrín gozaba de plena competencia para imponer la pena capital, algunos piensan que sí. Según otros, el Tribunal de Israel podía llevar a cabo un proceso informativo, pero el procurador romano le correspondía dictar y ejecutar la sentencia de muerte, no al Sanedrín, establecido en Éxodo capítulo 24, verso 1. Según hemos visto, la fuente de inspiración y la norma de vida de todos los grupos era la Torá. Por eso el Sanedrín no buscaba revelaciones radicalmente nuevas que reemplazaran las antiguas.
Lo que sí deseaban saber era cómo debía ser interpretada aquí y ahora. La revelación divina que habían recibido como herencia estaba organizado con diferentes rangos. Estaba establecida por ordenanza, Números capítulo 11, verso 16 al 26. El sumo sacerdote gobernante que presidía el Sanedrín. Otros de los principales sacerdotes era el alguacil del templo, nombrado por el sumo sacerdote ante quien respondía. Entre sus poderes aprobados por los romanos estaba arrestar y encarcelar. Por tanto, se le permitía tener a su disposición un contingente bastante grande de soldados, todos judíos, en la que actuaban como la guardia del templo. El alguacil ocupaba el segundo lugar en autoridad después del sumo sacerdote. Los otros incluidos entre los principales sacerdotes no representaban una categoría particular, sino que se componían de otros varios sacerdotes, cabecillas e influyentes que incluían a los líderes del servicio diario y semanal de sacerdotes. También el tesorero y otros supervisores y funcionarios del templo. Junto con los sumos sacerdotes y el alguacil del templo formaban la aristocracia sacerdotal a la que a menudo se referencia como los principales sacerdotes. En su mayor parte, estos principales sacerdotes eran saduceos, mientras que los sacerdotes normales eran fariseos. Para la época del Brit Hadasha se habían convertido en poco más que un grupo de políticos corruptos con orientación religiosa y usurpación religiosa de funciones. La pregunta que haremos hoy es, ¿fue legal el juicio de Yeshua? Notimaná. Noticias de la cartelera del cielo. Notimaná. Llevando un panorama profético de la palabra de Adonai y alertando al mundo a que Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, viene muy pronto. Notimaná. Se transmite por YouTube Radio Génesis 128 TD. Notimaná. Nos está preparando para evangelizar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sobre el panorama mundial de restauración completa de la casa de Israel. Este es el tiempo. Notimaná. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, tremendo. Si hay un parachá, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Pero usted dirá, pero es que es verdad, es así. Si hay un parachá que usted tiene que estudiar, es el parachá Mishpatim. ¿Por qué? La pregunta, vamos a colocar la imagen, la pregunta que nos vamos a hacer todos. De Yeshua, al que lo llevaron a Yeshua, sabía usted que van a haber dos juicios, ¿verdad? Uno en el que llevaron a Yeshua y otro en el que usted va a acudir y Yeshua va a ser el juez. Uy, eso nos tiene que mover el piso, porque si Yeshua va a ser el juez, él va a ejecutar todo lo que tiene que ver con Mishpatim, sentencias, juicios, decretos, va a traer y va a abrir la constitución, el convenio, y sobre esas Mishpatim va a juzgar. Así que nos tiene que interesar a todos, ¿sí o no? Bueno, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué es importante estudiar Mishpatim? ¿Sabían que cuando comenzamos Torah, lo más difícil era estudiar los Mishpot, los 613 Mishpot, porque a nosotros nos raspan y nos sale un poquito el primer nivel. Y el primer nivel que dice, pues con que nos sepamos los 10 mandamientos y ni siquiera son los correctos, con eso estamos bien. Pero resulta que en Torah, si no estudiamos bien la Torah, o sea, si no escudriñamos el parachá, perdemos el 90%. Ahora, tengo noticias para ti. Yo no sé si usted está en onda de noticias de que va a haber otra vez un juicio, que se va a hacer un juicio desde Israel, y en ese juicio se va a exponer todos los errores que hubieron en el juicio a Yeshua. ¿Sabía usted que eso va a suceder? Entonces se va a exponer en un grupo de rabinos, digámoslo, ortodoxos, o sea, que no creen en Yeshua, y se va a exponer todas las causantes por las cuales se llegó a dar ese juicio y por qué se violó, o sea, por qué no es legal ese juicio. Eso tiene que interesarte a ti y tiene que interesarle porque tiene que ver con nuestro Mashiach. Ahora, ¿quién necesita Mishpatim? ¿Tú? ¿Yo? ¿El pueblo? ¿El mundo? ¿Quién necesita el Mishpatim?
Lleguemos a conclusiones correctas. Acuérdense, nosotros hablamos en Éxodo que hay juicios, decretos y mandamientos que todavía nadie entiende qué significan, pero que Adonai quiere que se obedezcan. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, tenemos ahora que viene nuestro juez supremo a dictar juicio. Lea, por favor, Pastor Roberto, Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Vuelve a haber un juicio, pero ya en el juicio, el que tiene que presidir el juicio, tal y como lo enseña la jurisprudencia de Israel, ¿verdad? Es el Cohen Gadol. Mire Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Adonai. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, Adonai no va a juzgar lo que no está escrito. Era Mishpatim, juicios, decretos y leyes, o sea, los 613 misbot, el Edot, el Yukin y Mishpatim. Ok. Yo me voy a tomar un momento con ustedes para explicar ciertas cosas que a veces se nos olvida. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos a entrar en terreno apache en unos meses cuando entremos a los 50 días del Omer. Los de un lado están con el calendario caraíta, los del otro lado están con el calendario rabínico, y los del otro lado están con otro calendario chino o azteca o no sé, ¿verdad? Pero ¿quién lo que no, la Torah nos dice? ¿Quién dicta sentencias? ¿Quién dicta decretos para poder establecer el calendario? Nosotros tenemos que empezar a pensar con una mente hebrea, no con un calendario chino, ni con un calendario azteca, ni con un calendario romano. Miren, ¿por qué habría Adonai de preocuparse de este tipo de leyes en Mishpatim? ¿Qué diferencia hay de cómo se resuelven los agravios? Que se los resuelvan, ¿verdad? ¿Por qué no dejar a la sociedad de que se preocupe por sus mismos problemas? La Torah quiere que nosotros vivamos, que a través de Mishpatim, Él quiere que los juicios, los valores, las opiniones de nosotros estén basadas en una mente con una relación con Adonai. Por eso son sus juicios, sus decretos. A ver, diga conmigo, conocerlo y amarlo. Esa es la finalidad del convenio de la Constitución, que a través de sus juicios, decretos, sentencias, nosotros lo conozcamos y lo amemos más por lo que es Él. Ahora, entremos rápidamente. Tenemos un Sanedrín. Veamos entonces el Sanedrín. Ahí, en ese Sanedrín, que viene del libro de Éxodo, que eran los 70 más los 2, que representan todos los 71 personas que estaban establecidas, junto con Moshe, para establecer juicios y decretos en la casa de Adonai. Entonces nosotros vemos que nos vamos a trasladar del antiguo Medio Oriente al judaísmo del segundo templo. Un Sanedrín ya estaba constituido. ¿Acaso ellos estaban haciendo algo indebido? Ellos estaban escudriñando a Yeshua. El problema es cómo lo escudriñaron y a qué sentencias llegaron, y si la sentencia fue correcta y si el juicio fue legal. Diga conmigo, si el juicio fue legal. Como no fue legal, va a haber un juicio. Póngale mucho cuidado a usted, porque esto es sumamente importante. Es ahí donde se va a exponer el nombre de Yeshua, y es donde se le va a dar la alternativa aún de que nuestros hermanos de Judá, que necesitan al pariente redentor, porque ellos tienen el convenio, ellos tienen la Torá, ellos guardan las fiestas, ellos no necesitan sino al pariente redentor, necesitan la redención. Muy importante. Bueno,
Entonces tenemos la jurisprudencia del caso de Yeshua. Tenemos a un tribunal judío. Y no podemos decir a un tribunal de Israel porque para ese tiempo solo Judá se había quedado en la tierra de Israel. Que se reúne en las casas del sumo sacerdote Caifás y su suegro anterior, que era el sacerdote Anás, como por gobernador, puesto por el gobernador romano, Poncio Pilatos. Tenemos un pretorio en Jerusalén y posiblemente todo el juicio de Yeshua se llevó en la torre de Antonia. Si usted no estudia el templo, jamás va a entender dónde sucedieron los hechos. Y cuando usted vea el juicio que va a haber, no va a tener ni idea en qué ubicación están y por qué el juicio va a ser exactamente en este sitio. Tenemos que remitirnos a estos lugares. Tenemos a un gobernador y tenemos a Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea. Entonces tenemos todo un compendio político, religioso, geográfico, cultural y lingüístico. Cuando nosotros entramos en todo esto y vemos que este Sanedrín no era que se lo hubieran inventado los judíos. Por favor, esto no es antisemitismo, amados. Por esa mala información del Mishpatín es que nosotros hemos dicho los judíos crucificaron o llevaron a la estaca de ejecución a Yeshua, y es porque ignoramos el estudio de la Torá. La Torá entonces dice en Números capítulo 11, eso no es un estudio para hoy, 16 al 26, habla de los 70 miembros del Sanedrín y de todo el compendio de lo que tenía el Sanedrín. Ahora, tenemos en Devarim, Deuteronomio capítulo 17, verso 8, las decisiones legales de los sacerdotes y de los jueces que podían tomar todo el proceso. Por eso nosotros tenemos que entender que para entender el juicio que le hicieron a Yeshua, tenemos que entender el tratado de Sanedrín, del Seder de Nesequim, tenemos que tener el Sefer de Chofim, de la Misná de la Torá de Rambam, donde está todo lo que fue ese juicio. Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 20, el Parashá Chofim de Devarim 17. Bueno, todo el compendio, sentarnos todo el compendio y ver todo lo que sucedió en ese juicio. Si yo pregunto de nuevo, ¿fue legal o fue ilegal? Y todos vamos a decir, sí, fue ilegal. Pero si yo les pregunto, ¿por qué? Entonces ahí sí nos quedamos quietos y decimos, porque sí. Pero no sabemos dónde se violaron los mismos. No sabemos qué fue lo que sucedió. No sabemos ni siquiera cuál es la sala de piedra tallada, no sabemos cuál es la silla donde se sentaba a hacer el juzgamiento, que era la silla de Moshe, la parte de donde se trasladó por un tiempo ese Sanedrín en los tiempos de Yeshua. No sabemos a dónde fue que llevaron a Yeshua, dónde fue que estuvo, porque no conocemos Mishpatín. Ahora, déjame llegar aquí para que nosotros entendamos un poquito el contexto y llegar a por qué esta conclusión de Mishpatín y por qué quiero despertar en ustedes un hambre de estudiar la Torá desde una mente hebrea. Ustedes, dice la palabra en Devarim 16, 18, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades, que Yahweh Soloí les está dando, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Ahí es donde viene toda la parte de Yeshua. Entonces vemos que para los tiempos de Yeshua habían dos casas, Gilel y Chamay, ¿cierto? Y vemos que las dos casas no era que fueran malas, eran los sabios, en Torah se les llaman los Sagor, eran las casas de pares. ¿Qué quiere decir eso? Que para el tiempo de Yeshua habían eruditos sabios de Torah en todo el poder, como nunca antes estuvieron en los tiempos de Yeshua. El punto aquí
es las casas, la teología, lo que tenía en las casas, la manera de que las casas estaban exponiendo la justicia, lo que decía el pastor Camilo, la justicia y la bondad para el pueblo. A él no le gusta que le diga Camilito, entonces yo, el pastor Camilo. El sumo sacerdote era de la familia Asmonea, venía de la familia Asmonea. Pero recuerden que nosotros tenemos que, por eso, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Recuerden que venimos de la época de los macabeos, y en la época de los macabeos culminó porque el sacerdocio dejó el templo, abandonaron, entró Judas Macabeo y entró todo este proceso, y ahí el sacerdocio cambió. Y entonces los sacerdotes no eran nombrados de la línea sacerdotal Sadoc, sino por Roma. Entonces hágale una auditoría a todo eso, porque es importante entender el juicio de Yeshua. Ahora, tercera foto, por favor. Pregunta para Mishpatim, porque quiero dejarles con el sabor a estudiar el tema de Hechos y ahora, y me permite, después de los 49 días en la Torah, voy a hacer un módulo con el juicio de Yeshua, que fue ilegal, la ilegalidad de ese juicio. ¿Quién hizo el juicio para someter a Yeshua? Contéstenme ahí, interactúen. Necesito que ustedes tomen autoridad sobre el tema y digan, entonces todos, como yo ya dije que el Sanedrín, entonces me imagino que ustedes ya tienen la respuesta correcta, ¿cierto? A ver, interactúen y díganme, ¿quién ejecutó ese juicio? Unos dicen Roma, otros dicen el Sanedrín, otros están hablando de varios conceptos legales, pero como no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. En tiempos del judaísmo, del segundo templo, el Beit Din, el tribunal judío, de acuerdo a la tradición, que no era no era cualquiera, sino era el presidente, que se le llamaba Nasí del Sanedrín, y el otro el vicepresidente, que es el padre de la corte, el Beit Din. Déjame llegarte aquí. Ahora que vamos a entrar los 50 días del Omer, ¿sabías tú que el problema de la gente de hoy en día es que quiere juzgar fuera del Beit Din? Ya las cortes están establecidas, de nuevo Israel ya está con su Beit Din, ya se está formando el Sanedrín. ¿Por qué? Porque estamos a la llegada de nuestro Mashiach, y el Cohen Gadol va a venir y va a hacer juicio justo. A ver, el juicio donde Yeshua HaMashiach fue sometido, lo tenemos que entender entonces, y ya hemos hecho módulos estudiando la casa de Shammai y la casa de Hillel. ¿Fue legal? Ya sabemos que no fue legal, pero ¿cuáles fueron los misbot que se violaron? A Yeshua se le hizo un juicio ilegal. ¿Quién? Entonces ya sabemos que ese juicio ilegal no fue todo el pueblo el que le hizo el juicio ilegal, pero el pueblo participó. Pero no fue todo el pueblo, ¿verdad? A ver, pero es importante entender, por eso yo enseñé, ¿Zacarías era un sacerdote corrupto? No, dice que era de la clase de Abdías, y la palabra se toma el tiempo para decir que él era un hombre recto y justo, íntegro. O sea que nosotros no podemos decir, módulo 7. Y nosotros no podemos decir que todo el pueblo. Miriam, la madre de Yeshua, era una mujer, dice que era una mujer recta, íntegra. Elizabeth, ¿verdad? Todavía en ese tiempo había gente íntegra y recta. Así que no podemos decir que todo el pueblo fue partícipe. Ahora, ¿qué fue lo que desató el juicio a Yeshua? ¿Qué fue lo que le tocó las fibras ópticas a los sacerdotes? ¿Sabía usted que el milagro de la resurrección de Lázaro fue el proceso que comenzó cuando léanlo en sus casas? Libro de Juan, capítulo 11, del 46 al 53, dice que el juicio de Lázaro les causó problema.
Y inmediatamente ellos convocaron al Sanedrín. Lucas capítulo 22, verso 1 al 3. Ahí viene la reunión del Sanedrín, antes de Pesá. Pero permítame explicarles algo. Es que ellos estaban actuando en ese momento, digámoslo, arbitrariamente, sí y no. Porque ellos tenían que emitir juicio. Eso era indudable. Pero el problema es que el juicio no lo hicieron legal. Donde hubiera sido legal, pues tú hubiera terminado diferente, pero Adonai permitió todas las circunstancias para que tú y yo hoy estemos en este lugar. Lucas capítulo 22, verso 1 al 3, Pastor Alfaro. Estaba cerca la convocatoria de los panes sin levadura, que se llama el Pesá, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró el adversario en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Sí. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Si usted lee Éxodo capítulo 23, que acabé de hablarle, usted ve que una de las órdenes de las misbot de Mispatín era que los sacerdotes no podían recibir soborno, ni dar soborno. Y empezaron las violaciones, no hubieron testigos. Le voy a repetir todo lo que se violó en el juicio para que después, cuando veamos el tema, lo tengamos en claro. ¿Y por qué le dejo este aperitivo? Porque espero que usted estudie todo lo que tenga que ver con las misbot de Adonai, porque en ellas encontrarás cómo amarlo más a él. Dice, el tribunal no solo solicitó argumentos ni testigos a su favor. No solicitó argumentos ni solicitó testigos a su favor. Todos fueron en contra. Ninguno de los jueces intentó defenderlos. Todos estaban en su contra. Los Coanim, sacerdotes, buscaron testigos falsos para condenarlo a muerte. El caso se atendió de noche, a puerta cerrada, violación de los misbot. El juicio comenzó y terminó el mismo día en la fiesta, en la convocatoria de Pesá y vísperas y en la víspera de los panes sin levadura. Antes del arresto no existía ninguna denuncia o cargo contra él, pero lo arrestaron. Violación de los misbot. No se hicieron investigaciones sobre la acusación de blasfemia. Violación de los misbot de Adonai en Éxodo capítulo 23. Al presentarse el caso ante Pilato, se cambió la acusación. Había una violación legal de los mismos porque estaban mintiendo. Los cargos eran falsos, pero ellos los colocaron y los hicieron parecer como si fueran cargos verdaderos. Pilato lo declaró inocente, aún así lo mandó a ejecutar. Todo el juicio ilegal de Yeshua. Y nosotros hoy en día decimos, sí, fue ilegal, pero no, pero vuelvo y le repito, ¿pero por qué fue ilegal? ¿Cómo? Voy a leerles en el libro de Josefo, que me encanta, me fascina leer historia. Y cuando yo veo la narración de Josefo, un judío ortodoxo, no tenía relación con Yeshua en el sentido de hablar de Yeshua, cómo narra los hechos Flavio Josefo sobre lo que sucedió con Yeshua. Mishpatino, escuchen, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Después de la muerte del procurador Festo, cuando Albino estaba a punto de sucederle, el sumo sacerdote Anás consideró que esta era una oportunidad favorable para reunir al Sanedrín. Hizo por consiguiente que Santiago, el hermano de Yeshua, quien era llamado el Cristo, y varios otros comparecieran ante este concilio, reunido con apresuramiento, y que se pronunciara sobre ellos sentencia de muerte por lapidación. Todos los sabios y los escritores guardadores de la Torá que se hallaban en Jerusalén expresaron su desaprobación. Escuche, le dije que habían sabios, ¿cierto? Todos los sabios y los escritores guardadores de la Torá que se hallaban en Jerusalén expresaron su desaprobación por este acto.
Algunos aún fueron donde Albino mismo, quien había participado en Alejandría, para manifestarle esta violación de la Torá, que estaba bajo su observación, y para informarle que Anás había actuado ilegalmente al reunir al Sanedrín sin la autorización romana. Josefo, en las páginas 20, en el capítulo 9, en el verso 1 de ese libro, Josefo narra que los sabios de ese tiempo dictaminaron que el juicio era ilegal, que Anás estaba procediendo ilegalmente. Qué tremenda bendición escuchar todo esto, pero qué más tremenda bendición que estaremos en un juicio ahora. A Yeshua lo llevan al juicio y lo colocan frente a un juicio ilegal. Ahora las cosas se voltean. Yeshua viene como nuestro Cohen Gadol y representando como el juez supremo, y ahora nosotros estaremos ante el tribunal del Mashiach. Y ahí será tremenda bendición, porque el juicio será sobre las misbot de Adonai. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo las guardamos? ¿Cómo obedecemos? ¿Cómo estamos entendiendo las instrucciones? Conocerlo a Él es amarlo a Él. En este momento, el mundo entero llora. El corazón de la gente está llorando con la necesidad de Yeshua. Escuche la canción que viene. Escuche la letra. Porque el mundo necesita de la instrucción de Adonai. Llora el corazón y Dios lo puede ver. El dolor del alma se eleva hacia Él. El hombre se hunde y nada puede hacer. Con una oración suplica ante Dios. Escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor. Una lágrima sale del corazón, y cuando calla Él, mi alma es la que clama. Escúchanos, oh gran Dios, tu pueblo está solo. Haz que no tenga temor, no sabe a dónde ir. Haz que termine todo este gran dolor. Fortalécenos, no nos dejes, Señor. Llora el corazón y el tiempo se detiene, y el hombre ve de pronto su vida. Él no quiere ir a lo desconocido, clama a su Dios con una oración. Escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que lo puedes todo, fortalécenos. Oh Dios mío, haz que no tenga temor, que termine ya todo este dolor. Escucha a Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos dices todo tu amor. Una lágrima sale del corazón,
cuando calla Él, mi alma es la que clama. Escucha, Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que lo puedes todo, fortalécenos. Oh Dios mío, haz que no tenga temor, que termine ya todo este dolor. Escucha, Israel, tu pueblo, mi Señor. Tú que nos diste la vida, nos diste todo tu amor. Una lágrima sale del corazón, y cuando calla Él, mi alma es la que clama. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.